El Arcón entra hoy en el mayor registro de la cultura celtibérica, los restos de la heroica ciudad de toda la Celtiberia, el yacimiento arqueológico que aparece en todos los libros de historia del mundo. Subiremos al Cerro de la Muela, en la localidad soriana de Garray, a orillas del Duero, para recordar juntos la gesta de los numantinos, aquellos héroes que nos dejaron un mensaje de dignidad para todos los tiempos. Numancia no es solo un yacimiento arqueológico más de los muchos que, por fortuna, encontramos en Castilla y León. Numancia es un símbolo de la resistencia y la lucha de un pueblo por su libertad. Su gesta heroica sigue aún hoy emocionándonos. Miles de turistas lo comprueban cada día en el yacimiento numantino. Hoy sabremos cómo los habitantes del entorno, un grupo de aguerridos sorianos, son capaces de recrear su propia historia, devolviendo la vida a las tribus celtíberas y a las temidas legiones romanas. Moncho nos contará cómo Tierra Quemada ha logrado convertirse en uno de los mejores ejemplos de recreaciones históricas de toda España. Si en el yacimiento de Numancia está el alma de sus moradores, a pocos kilómetros, en el Museo Numantino, es donde permanecen las pruebas y la firma de los grandes arqueólogos europeos que han trabajado en el yacimiento. Pero no podemos entrar en Soria sin leer alguno de sus versos. Tras recorrer sus calles con el historiador soriano Manuel Melendo, buscaremos la huella de sus poetas, cuyo espíritu sigue rondando los salones del viejo casino, anclado después de más de un siglo en el centro de la ciudad bajo los soportales. El Círculo de la Amistad Numancia guarda en su interior la rima y la palabra, los ecos de la voz de Gerardo Diego y Antonio Machado, entre otros, en el Museo de los Poetas que también visitaremos. Pero será en Numancia, en el suelo de la ciudad heroica, por donde comenzaremos el programa. Nos espera su mayor defensor, el arqueólogo Alfredo Jimeno. Alfredo, te confieso, en primer lugar, que me encanta que me hayas recibido en este lugar. Y en segundo lugar, tú llevas más de 20 años vinculado al yacimiento de Numancia. ¿Por qué es tan importante? Lo que rememora es un episodio que se repite a lo largo también de la historia en otros sitios y, lógicamente, como reacción humana, que luchar, ¿no?, por algo que es tan sagrado para el ser humano como es la libertad, ¿no? La libertad individual y la libertad como grupo. Creo que eso es un poco el gran contenido que tiene Numancia, y yo diría como patrimonio inmaterial. Los propios conquistadores se sintieron conquistados por la gesta numantina. Son los romanos los que trasladan ese episodio a sus fuentes, a las fuentes clásicas, y las fuentes clásicas son las que le dan a Numancia y a la gesta de Numancia un valor universal, un valor de aquel pueblo que lucha por su libertad y que lógicamente los pueblos deberían de leer en ese comportamiento también el esfuerzo para buscar, ¿no?, lógicamente ese pueblo que no esté atado, sino que lógicamente sea un pueblo libre. ¿Podríamos entender la Celtiberia y la Hispania romana sin echar un vistazo a Numancia? Las guerras celtibéricas en el año 153 a.C. empiezan porque la ciudad de Ségeda, en la provincia de Zaragoza, 12 kilómetros de Calatayud, decide construir una muralla nueva. Los romanos les dicen a los egedenses que como sigan construyendo una muralla nueva, están violando el Tratado de Graco. Roma le manda un ejército consular al frente de Novilio con 30.000 hombres. Los egedenses, que no habían acabado de terminar la muralla, vienen a Numancia a pedir ayuda. Y nos dicen los textos, los numantinos los acogen como aliados y amigos. Y añade Floro, de esta manera tan injusta entró Numancia en la guerra. La guerra de la antigüedad se hacía solamente en primavera y en verano. Bueno, pues Roma tuvo necesariamente que cambiar al final de los idus de marzo, del 15 de marzo, a las calendas de enero, al 1 de enero. Nosotros hemos heredado el calendario romano, por tanto el hecho de que nuestro año oficial empiece el 1 de enero es consecuencia de los reajustes que tuvo que hacer Roma por las guerras numantinas y celtibéricas. Alfredo, hoy lo de la arqueología está más socializado, el común ya lo interpreta, ¿no? Atapuerca, las aulas arqueológicas, el arqueoturismo. Pero Numancia se lleva la palma.
fue la primera que abrió las puertas al conocimiento, a los turistas. En 1863 es cuando publica Saavedra la situación con seguridad de que Numancia está aquí en el Cerro de la Muela, ¿no? Hasta el siglo XIX estuvo vinculada a Numancia a Zamora. Y a partir de los trabajos de Saavedra, que fija con seguridad, Numancia estaba justamente aquí en el Cerro de la Muela de Garra. Y a partir de ese momento empieza la Real Academia de la Historia, con Saavedra al frente, que es el que tiró realmente de los trabajos de la Real Academia, y empiezan las excavaciones. Sin duda de los primeros proyectos arqueológicos, sin duda. El visitante que llega a Numancia, que llega al yacimiento, que sube al Cerro de la Muela, ¿se encuentra con lo que hubo? Se encuentra sin duda alguna con gran parte de lo que hubo, y hay que tener en cuenta también que estamos viendo dos ciudades superpuestas. La ciudad antigua, la ciudad celtibérica, después tenemos una ciudad encima, en época romana, con una peculiaridad. Lo sorprendente es que en época de Augusto haya una ciudad, cuando se están haciendo en todo el entorno de Numancia ciudades impresionantes, monumentales, como son todas las ciudades romanas, bueno, pues en Numancia la ciudad que se hace y se planifica es una ciudad totalmente indígena. Esta es la estampa más actual, ¿no? La recreación de las viviendas que ayuda a interpretar mejor Numancia. Sí, la idea con la reconstrucción de estas dos viviendas es que la gente cuando llega aquí tuviera una mejor comprensión del yacimiento y sobre todo de los espacios domésticos, ¿no? Entonces decidimos reconstruir una casa de cada época, de cada momento, porque como hay dos ciudades superpuestas, bueno, pues reconstruimos una casa de época celtibérica, la ciudad que está debajo, y una casa de época romana, la ciudad que está encima. La ciudad romana se hace al modo indígena, está muy bien aquí plasmada en relación con que la cubierta es vegetal y sin chimeneas ni salidas de humo. A mí me sigue emocionando el lugar donde estamos, porque no cabe la menor duda que este es el mismo escenario que hace cerca de 2000 años tuvo lugar esa tragedia, esa gesta que pasó a la historia. Alfredo, ¿qué pasó aquí realmente? Una vez que Roma se hace con el control del Mediterráneo, que vence a los cartagineses, parte de los enfrentamientos contra Cartago están en la península ibérica. Por tanto, están ya instalados y deciden conquistar el interior peninsular. Numancia controla absolutamente todo el reborde montañoso del sistema ibérico y controla todos los caminos que ponen en comunicación el Valle del Ebro con el Alto Duero. Es una situación estratégica importante. Si uno lo conquista y si uno la controla, puede luego dirigirse por todo el Duero y conquistar el interior peninsular. Era tan importante la conquista de Numancia para los romanos que dedicaron 20 años en esa conquista. Hace unos 2000 años aquí hubo un cerco, hubo una gesta con un desenlace trágico. ¿En algún momento tú has sentido, no sé, esos lamentos, ese final tan trágico de los numantinos? Sí, claramente sentirlos, durante 20 años Roma estaba ya muy cansada de la inversión de dinero que se estaba haciendo y sobre todo de la cantidad de sangre de romanos y de itálicos que se estaba perdiendo, ¿no? Decidió el pueblo solicitar al Senado que mandara a su general más famoso en ese momento, Publio Cornelio Escipión Emiliano. Él no estaba en situación de ser nombrado de nuevo cónsul para venir aquí a hacer la guerra en Hispania, ¿no? Y a pesar de eso, el Senado tuvo que alterar la norma y volverlo a nombrar cónsul para que pudiera venir. Viene con 2 ejércitos consulares, por tanto estamos hablando de 60.000 hombres. Bien, pues Escipión decide no entrar en batalla con los numantinos, decide sencillamente hacer un férreo cerco. Los numantinos saben perfectamente que Escipión les está condenando a morir por inanición. Ven claramente que no tenían ninguna posibilidad. Empiezan a escasear los alimentos, cuecen, como dicen, las pieles para poder comer algo y finalmente, con la pérdida de todas las resistencias y de todas las gentes, ¿no? los romanos entran en la ciudad. Alfredo, ¿qué hay de cierto en ese desenlace final, en esa tragedia que ocurrió aquí a los numantinos que aguantaron hasta el final?
Dicen los textos que cada uno decidió la muerte a sí mismo, como quiso, de la manera que cada uno escogió, se dio muerte a sí mismo. Pero también es verdad que tenemos un referente que nos dice que Escipión, al año siguiente, en esa entrada triunfal que hacían los generales victoriosos en Roma, nos dice que realmente 50 numantinos fueron exhibidos y fueron paseados y vendidos como esclavos. ¿Dónde estamos ahora? Estamos justamente encima de la muralla de la ciudad celtibérica de Numancia, es decir, aquella muralla que los numantinos construyeron para defenderse claramente de los ataques romanos. Tenemos el paisaje que formó parte del escenario del cerco de Numancia. Totalmente, desde aquí podemos ver el control, la situación estratégica de Numancia, que es impresionante porque a su vez controla todo su entorno, pero controla todos los pasos de comunicación entre el Valle del Duero y el Valle del Ebro. Alfredo, ¿qué es lo que podemos ver hoy, 2000 años después, en Numancia? ¿Qué ve el visitante que llega hasta el Cerro de la Muela en Garray? Bien, pues aparte de la ciudad, donde lógicamente están los restos de lo que es la ciudad antigua, puede ver también lógicamente lo que son los espacios domésticos, que es donde lógicamente podemos tener una verdadera información de cómo vivía la gente. Tú siempre has dicho que solamente tenemos casi un 5% de lo que se puede mostrar al público. Sin duda alguna, ahora mismo se está viendo aproximadamente un 5%, pero hay mucha más superficie excavada y hay mucha más superficie que si se pudiera limpiar, lógicamente tendríamos una visión que es sui generis, que es la característica urbanística de esta ciudad. Alfredo, yo siempre he tenido una duda, y creo que es una duda que compartís o que comparten muchos arqueólogos y por supuesto muchos sorianos. Si es tan importante Numancia, si es algo que ha formado parte de la historia, de la literatura, del cine, de la historia antigua, aparece en las fuentes, fue decisivo para interpretar la Celtiberia, la presencia de Roma en la península ibérica. ¿Cómo es que un yacimiento de esta envergadura no es patrimonio de la humanidad? Eso es lo que realmente todavía a uno le extraña, ¿no? Creo que ese patrimonio inmaterial que tú estabas aludiendo en relación a todo lo que ha supuesto para la literatura, todo lo que ha supuesto en todos los campos y en todos los ámbitos, creo que ese patrimonio inmaterial de la humanidad, esa vertiente de Numancia, creo que por sí solo le debería hacer candidato, lógicamente, a que se fuera nombrada. ¿Qué papel ha jugado la sociedad civil, los habitantes del entorno de Garray, de los pueblos vecinos? Yo creo que cuando yo me hice cargo del plan director de Numancia, lo único que tuve claro es que ese proyecto, si tenía futuro, era si realmente teníamos el apoyo de la sociedad. Lo hemos plasmado en algo que es muy activo y muy dinámico, como es la Asociación Celtibérica, Cultural Celtibérica Tierra Quemada. Pide un deseo. Pues un deseo sería tan claro como lo siguiente, que se reconociera a nivel de todas las instituciones el valor que tiene Numancia, porque entender el pasado es entender mucho mejor nuestro presente. Pero las tierras sorianas esconden otras claves en su territorio que definen su potencial turístico. Hace millones de años, los dinosaurios posaron sus patas en esta tierra, dejándonos las huellas tan claras que hoy podemos soñar, junto a los paleontólogos, en un escenario de gigantes venidos del Jurásico. No hace mucho, el Arcón destapó el fascinante mundo de los dinosaurios en la comarca soriana de Tierras Altas. A pocos minutos de Numancia, en Garray,
nos espera Alberto Santamaría, Moncho, el presidente de Tierra Quemada, una iniciativa que nació de la implicación de los habitantes del entorno con su propia historia. Sus recreaciones históricas han contribuido a la promoción y divulgación de Numancia y al mismo tiempo se han convertido en una fuente de riqueza para la comarca. Con él visitaremos la sede de Tierra Quemada, el centro neurálgico, el cerebro de toda su actividad. Bueno, supongo que estamos en los preliminares de la guerra ahora. Bueno, más o menos preparando todo el material, ¿no? Y bueno, pues dejándolo como tiene que estar, pues porque es responsabilidad nuestra también mantener todos los activos que tenemos, ¿no? En ese momento, ¿quiénes están aquí? Bueno, esto es un espacio abierto, la gente aquí viene a la asociación, bueno, pues a colaborar en montaje de bisutería, bueno, aquí está Ana también trabajando el tema de los cascos, pues puliéndolos, dándoles el algodón mágico para mantener que no se oxiden y tal. Y bueno, y hay una socia que ha venido a probarse el traje con otra o a hacerse los arreglos o ajustes necesarios, pues porque, bueno, pues se habrán quedado, eso es. Cualquiera que vea esto puede pensar que estos son objetos para una tienda de disfraces. La verdad es que todo este material pues son fieles reproducciones, o por lo menos siguiendo las instrucciones de los arqueólogos de las excavaciones de Numancia, donde en función del material encontrado hemos ido un poco más allá, y de una pieza estropeada o de una pieza después de 2000 años y descubierta en la necrópolis, pues se ha interpretado que esa pieza podía ser esto, ¿no? Entonces la pieza podemos verla en el museo tal cual se encontró en la necrópolis, pero claro, son piezas que están deformadas. En el caso de los puñales o cuchillos las doblaban para los rituales de incineración, etcétera. Pero sí que es cierto que lo que hemos hecho ha sido coger el libro de las tumbas, el catálogo arqueológico, y con las indicaciones de los arqueólogos lo que hemos hecho ha sido intentar reproducir fielmente cómo podía ser ese puñal, estos cascos, cinturones, fíbulas, etcétera, de tal manera que podamos presentar a la gente la realidad en el siglo XXI de cómo podían vivir y cómo era la cultura de los celtíberos. Alfredo Jimeno, con su gente que excava con él y tal, es el que nos nutre a nosotros de documentación, de ese norte hacia dónde tenemos que ir, y nosotros a su vez también le nutrimos al propio plan arqueológico de esa arqueología experimental, ¿no? O sea, experimentando, pues bueno, pues para dar resultado, o da como resultado, pues esta serie de puñales o de piezas arqueológicas reconstruidas, pero sobre todo nosotros como asociación tenemos que saber hacia dónde vamos, ¿no? Y cuál es el objeto o el objetivo de la asociación, que no deja de ser otro que la divulgación de Numancia, ¿no? Bueno, en vuestro caso, vosotros vivís todas en Garray. Sí, sí. Y en Tierra Quemada estáis desde el principio. Pues sí, porque digamos que esto empezó pidiendo colaboración en Numancia, el director del yacimiento, que si colaboráis vamos a hacer una pequeña representación de Numancia, pues venga, vale, lo que haga falta. O sea que en vuestro caso, parte de la cultura con la que habéis convivido, el Cerro de la Muela, Garray, formáis parte ya de la historia. Sí, y desde la escuela, desde que íbamos aquí, que nuestra profe de aquí nos lo explicaba entonces, cuando todavía ni se enseñaba Numancia como ni ahora, había ¿no? Excavaciones, ni nada. Moncho, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo surge Tierra Quemada? Surge para organizar aquellas primeras batallas numantinas que se hicieron en el pueblo de 1999, 2000, 2001 y en el 2003 ya sale la Asociación Tierra Quemada con el objetivo de organizar primeramente lo que es la representación, debido al gran impacto social que había tenido tanto en el pueblo como en la provincia de Soria, como reclamo turístico incluso, ¿no? Y todos vosotros sois de Garray. Habéis nacido en la falda del Cerro de la Muela. Sí, es curioso, ¿no? Porque el pueblo de Garray pasa de dar la espalda a lo que es el yacimiento a poner el yacimiento como su seña de identidad, en cierta manera, o Numancia como seña de identidad. Orgullosos, en cierta manera, de tener un patrimonio como lo que es Numancia, con el cual se identifica todo el pueblo, por lo menos toda su sociedad, ¿no? ¿Cuántos guerreros comenzasteis esta historia y cuántos sois ahora? El acta fundacional es de 36 personas,
y ahora somos 540 socios. Bueno, hay gente mayor, hay gente que apoya, pero sí, pero podemos hablar de un núcleo duro de unas 200, casi la mitad, 250 personas dispuestas a vestirse, dispuestas a colaborar entre bambalinas, porque hay mucho trabajo cuando se hace estas cosas, y bueno, pues sí, estamos muy repartido el tema, ¿no? Yo entiendo que está equilibrado, la gente que apoya con la gente que participa. Sí que es verdad que empieza como algo para pasárselo bien, un teatro de calle, pero rápidamente vimos que iba algo más allá, que realmente al final estábamos utilizando una marca universal que es Numancia. Teníamos que hacer algo más que un teatro de calle y pasar directamente a lo que nos recomendaban, incluso nos orientaban los arqueólogos, que era la recreación, ¿no? El llevar como marchamo una marca que se llama Numancia, que eso hace replantearse y muy seriamente cómo tienes que hacer las cosas. Moncho, esto es curioso. O sea, comienza como algo evidentemente histórico, pero al mismo tiempo divertido, donde todos sois voluntarios y todos lo convertís en fiesta. Pero con el tiempo se ha convertido en algo serio, en una recreación histórica de las más serias que se hacen en España y además en una fuente de riqueza. A ver, nosotros tenemos que basarnos en el tener ese apoyo social, pero ya no solamente social, sino qué mejor manera de poderlo conseguir que generar riqueza en el entorno, ¿no? Tiene que ser ilusionante el proyecto para que genere riqueza, donde el comercio, donde la hostelería, si queremos que sea un atractivo turístico, tienen que verlo como tal, y para eso tenemos que generar esa fuente de riqueza. No estaría bien planteado un proyecto en el que solo se dependiera de las administraciones, con lo cual siempre hemos defendido, y de hecho hemos hecho esos pasos, de que tenía que ser un proyecto sostenible. Fuimos la primera asociación cultural propietaria de una sociedad anónima, o de una sociedad limitada, perdón, en el que a partir de ahí se genera un tejido económico dentro de la asociación y ahora mismo, a fecha de hoy, tenemos 7 puestos de trabajo. A mí yo lo que me alucina mucho de Tierra Quemada. Moncho, ¿cómo sois capaces de trasladar todo el atrezo, todo el contingente de guerreros, de romanos y de celtíberos a cualquier punto de la geografía española y encima hacerlo bien? Teníamos que divulgarlo un poquito más allá, ¿no? Entonces hay ciertos eventos de reconstrucción histórica de carácter internacional o de carácter nacional, donde se nos invita y efectivamente pues vamos con todo nuestro atrezo, tenemos una logística perfectamente organizada, va todo en armarios, va en un tráiler que llevamos todo el material y allí desembarca Tierra Quemada a montar sus campamentos, a que nuestros arqueólogos expliquen mediante espectáculos didácticos qué es Numancia y cómo se hacen las reconstrucciones y cuáles eran los modos de vida de los numantinos, y efectivamente pues bueno, pues la gente ya tiene ese bagaje, ¿no? Nuestros socios tienen ese bagaje de saber y poder explicarlo. ¿Tú qué piensas, Moncho, de que Numancia podría ser patrimonio de la humanidad? Hombre, por favor. Yo creo que, aunque no tenga el título oficial, Numancia ya es patrimonio de la humanidad por sí misma, ¿no? ¿Y cómo no va a ser patrimonio inmaterial ya solamente de la humanidad cuando estamos hablando de algo que representa ese símbolo de la lucha del pequeño contra el fuerte, ¿no? Como consecuencia de la actividad de Tierra Quemada, han surgido iniciativas que se suman a la divulgación cultural del hecho numantino. A través de sus dibujos que trazan la iconografía numantina, Rubén y Eduardo han logrado difundir la historia arrancando una sonrisa para todos los públicos.
Rubén y Eduardo, oye, ¿no os parece que sois ya demasiado mayorcitos para andar columpiándoos? ¿Esto cómo nos lo pasamos? A nosotros nos va la guasa. Vuestros personajes de Numanguerris son eso. O sea, es algo que los niños pueden entender y los mayores captamos el mensaje. Sí, exactamente. Hemos creado una línea de personajes basados en cómo se veían los numantinos a sí mismos hace 2000 años y que dejaron plasmadas en dibujos en la cerámica, y con ello Eduardo ha creado unos personajes y con eso tratamos de explicar situaciones tanto actuales como de hace 2000 años con estos personajes. Eduardo, tú, como dibujante y como ilustrador, te has dejado guiar por las fuentes, y nunca mejor dicho. Exacto, eso es lo primero a lo que recurres, ¿no? Porque te piden realizar unos personajes sobre la historia de Numancia que posiblemente has escuchado alguna vez de pasada, y lo primero que tienes que hacer es documentarte y buscar referencias. Y la referencia estaba en el vaso de los guerreros, que hay en Numancia, y ahí había dibujados dos personajes, dos guerreros, y bueno, y trabajándolos, pues al final han acabado saliendo los Numanguerris. Rubén, tú eres de Garray, y además estás desde el principio en el proyecto de Tierra Quemada. ¿Sois una consecuencia de Tierra Quemada? Soy de Tierra Quemada y soy un guerrero numantino. Numantino. Mi trayectoria en Tierra Quemada pues me hace mirar un poco más lejos, ¿no? Y decir, bueno, tenemos aquí un producto que se le puede sacar futuro y rendimiento. Entonces, bueno, pues con estos personajes pues hemos creado una serie de merchandising que intentamos con ello, pues bueno, pues a la vez de dar a conocer a Numancia, pues bueno, sacarle rendimiento y partido. Lo bueno que tiene la ilustración, que tú a partir de unos personajes, por ejemplo, que tienen 2000 años, tú puedes adaptarlos a lo que quieras y hacer lo que quieras con ellos, a cualquier época histórica o a cualquier momento, incluso de la actualidad. Hay algo que a todos nos llama mucho la atención de vuestros personajes, que habéis sido capaz de llegar a la Pax Romana, porque los celtíberos son buenos, pero los romanos también son buenos, ¿no? Qué mensaje más bonito. Es que jugamos con dos mundos muy antagónicos, el bueno y el malo, el alto y el bajo, pero el bajo no hemos querido que sea el patoso, sino un poco el gracioso, ¿no? Y entonces entre esos dos mundos, pues la verdad es que han congeniado muy bien y nos permiten hacer situaciones cómicas y ilustrativas, culturales. Nos da juego para todo eso. ¿Seríais capaz de trabajar con Viriato, por ejemplo, en medio del sayago zamorano, revitalizando al viejo guerrero lusitano? Sin duda, y con el Cid y Babieca y quien haga falta. Sí, lo bueno es que no solo nos circunscribimos aquí en Soria, sino que podemos traspasar fronteras y tratar temas tanto de Castilla y León o a nivel nacional. Hablando de Soria, ¿qué tal los lleváis con los poetas? Muy bien, tenemos varias viñetas dedicadas a ellos. La última, sin ir más lejos, La Noche de las Ánimas, con Gustavo Adolfo Bécquer, la última hemos sacado. Oye, vosotros sois sorianos, sois jóvenes, estamos en el medio rural. Oye, ¿esto funciona? ¿Esto funciona? Me parece que sí. Hay que echarle ganas sobre todo y tirar para adelante. Ahora con las nuevas tecnologías ya no hay fronteras, ¿no? Si Numancia es el preciado tesoro de la celtiberia hispana, Soria rescató del subsuelo de sus encinares otro tesoro, la trufa negra, que es el diamante de esta tierra, que ha logrado reactivar la actividad trufera como fuente de ingresos en el aprovechamiento de los recursos forestales, de la industria alimentaria y del turismo micológico.
Nos dirigimos ahora al Museo Numantino, situado en la ciudad de Soria, a apenas unos kilómetros del yacimiento. Un siglo avala la historia del único museo nacido a partir de las excavaciones de Numancia. En su interior encontraremos las pruebas documentales y las huellas de la histórica ciudad celtíbera. Llego a Soria y entro en el Museo Numantino, tengo una sensación impactante. Es que para eso está hecho el Museo Numantino, para reflejar todo lo que es la vida de Numancia. O sea, Numancia es para los sorianos algo así como su germen. Si es que sin Numancia no habría existido todo lo demás. Y por eso, precisamente, existe este museo, que ya tiene nada menos que 100 años, total nada. O sea, no es de hace 2 telediarios. Ha habido directores de este museo que han sido de los mejores arqueólogos de España. Blas Taracena, José Luis Argente, el actual, Elías Terés. O sea, es un museo que tiene vida, que se puede tocar, que se puede palpar, y aquí se toca la historia. Manolo, los sorianos tenéis claro que sois hijos de la gesta de Numancia, de algo que, si no nos cambió, al menos nos abrió las páginas de la celtiberia. No, lo que nos abrió las páginas de la historia. O sea, si no fuera por Numancia, muy probablemente la época de los romanos pues habría pasado por aquí pues como una época más. Nos habrían romanizado como a todos, la hubieran pasado y se acabó. Realmente la gesta de Numancia lo que hace es ponernos en el mapa. O sea, a los romanos les impactó muchísimo que 4 desarrapados en un cerro consiguieran mantener hasta 10 cónsules romanos en jaque. Tuvo que venir el mejor de los mejores a acabar con ellos. Manolo, pasemos de las guerras a la poesía. Por cierto, muchos de estos poetas citaron a Numancia. Oye, ¿es verdad que todavía se respira verso en las calles y plazas de esta ciudad? ¿O es un eslogan que tenéis para convencernos a los turistas? No solo se sigue respirando, sino que sigue viviendo. Aquí la poesía es parte de nuestro corazón, de nuestra esencia, de nuestra vida y de nuestra ciudad. Está Bécquer, está Antonio, está Gerardo, pero es que esas personas pasaron por lugares concretos, por lugares auténticos, pasaron por el Duero, pasaron por San Saturio, tuvieron contacto con la iglesia de la Mayor, con el reloj de la Audiencia que daba la una, con las callejas por donde aullaban los perros. Pero es que además hay un lugar en Soria maravilloso que respira toda la esencia de esos hombres, que es el Casino Numancia. ¿Qué te parece si salimos de aquí, nos vamos a dar una vuelta por Soria y conocemos el paso de esos poetas maravillosos por aquí? Soria se ha ganado merecidamente ser escenario de poetas. El sereno paisaje de los campos de Gómara fue el territorio de inspiración para Antonio Machado o Gustavo Adolfo Bécquer. En Noviercas guardan con celo en su museo local el recuerdo del poeta romántico.
Isabel, cuando hablamos de poetas, en Soria siempre se lo lleva todo, la ciudad, y sin embargo el territorio está impregnado por los poetas. A ver, Soria es la ciudad de los poetas, pero donde estamos ahora, estamos en el campo de Gómara y aquí detrás nació Leonor, musa de nuestro poeta Antonio Machado. Yo creo que estamos en el lugar ideal para hablar de poesía. Javier, yo no soy muy buena para la poesía, pero a mí hay un verso de Machado que me encanta. Tras el vivir y el soñar está lo que más importa, que es despertar. Yo creo que va como anillo al dedo en esta zona de Soria en la que nos encontramos. Puedes vivir en el noreste de Soria, puedes soñar porque da para soñar el noreste de Soria, pero si no estás despierto, si no estás alerta no importa. ¿Los habitantes de los pueblos se impregnan del mensaje de sus poetas? Bécquer está impregnando muchas de las actividades que se realizan en los pueblos. En un pueblo de aquí al lado, en Gómara, hacen una representación teatralizada de la leyenda de la promesa, porque está inspirado también en un castillo allá en Gómara. Aquí también la sociedad civil, la Asociación Amigos de Almenar, realiza un festival que le llaman así, Leonor Festival. Creo que es un territorio culturalmente muy atractivo y la sociedad civil organizada a través de sus asociaciones, a través de sus ayuntamientos, recrean lo que es cultura en este territorio. Y este territorio es cultura, es poesía. Junto al historiador soriano Manuel Melendo, conoceremos la Casa de los Poetas, situada en un edificio emblemático de la ciudad. Con más de un siglo de historia, bajo los soportales entraremos en el círculo de la amistad numancia, el viejo casino que frecuentaron sus poetas. Lo de la historia en Numancia os ha marcado mucho, porque todos los sorianos estudiáis historia. No, no es eso. O sea, lo que pasa es que a mí desde crío me ha encantado la historia, me gusta, tengo una especial vinculación con lo que es mi pasado, me encanta. Y la verdad es que, bueno, pues lo de la cultura pues lo llevo muy dentro y creo que es una carrera que precisamente eso pues lo refleja muy bien, así que yo encantado. ¿Cuál es la historia de estos muros? Por cierto, tú trabajas aquí. ¿Qué relación tienes o has tenido con el casino? Bueno, a mí me unen muchas cosas, pero sí, lo primero que soy el bedel aquí. Hoy es mi día libre y por eso precisamente podemos estar aquí sentados tranquilamente tomándonos un café, pero este es mi lugar de trabajo. Además, bueno, estuve en la junta directiva durante unos años, llevo unos 10 años, 12 de socio. Bueno, la verdad, estoy muy vinculado con estos muros y los quiero mucho. Manolo, cuéntame la historia del casino de Soria, de estos muros. Hombre, no estamos hablando de un casino de juego, sino que estamos hablando de un casino de tertulia, de leer un periódico, de escuchar una conferencia, los típicos casinos isabelinos. Y este comenzó su historia precisamente en esa época. Hacia 1848 hay las primeras noticias de que aquí existía un casino, que era el Casino Numancia, que era el de los burgueses y el de los comerciantes. Pero es que hace 149 años, el próximo año, si Dios quiere, haremos 150 y lo celebraremos en condiciones, existía lo que era el Círculo Amistad. Un casino que, aunque siempre se ha dicho que era el de la gente del pueblo y el de los obreros, no me acaba de gustar la definición. Eran más bien los intelectuales de izquierdas. Incluso es probable que de alguna manera fueran masones. El casino tiene lugares donde se palpa esa historia. Existe el propio salón de actos de aquí, que es el Salón Gerardo Diego, el antiguo Salón Rojo, un salón de 1856, la parte más noble de lo que era el Casino Numancia. En ese salón es donde se desarrolla toda la vida social del casino.
donde hacemos hasta 286 actividades culturales. Arriba aparecen unas cenefas de escayola, donde está todas las escenas sobre la toma de Numancia, hay un reloj decimonónico, por supuesto, un piano maravilloso. Curiosamente fue la razón de la ruina del Numancia. En 1886, esta casa compró un piano que había pertenecido a Isabel II, un Steinway. Los Steinway son los mejores pianos de gran cola del mundo. Claro, ese piano y otras muchas deudas arruinaron al final al Numancia. El piano es maravilloso, está afinado, en perfecto uso. Lo ha tocado gente como Barenboim. Es parte de la historia de esta casa. Y por supuesto, el Salón Antonio Machado, donde estamos ahora mismo. Este es un salón solamente para los socios. Tiene todo el mobiliario decimonónico, lámparas de la granja, las columnas, todo es un ambiente tal y como estaba hace muchísimos años, hace 149 que se fundó este casino. En estas mismas mesas tomaron café Gerardo Diego, Antonio Machado, muchos poetas. Aquí escucharon e impartieron conferencias, formaron parte de las tertulias. Se sigue respirando ese ambiente. Hombre, la verdad es que fueron dos de los socios más ilustres de esta casa. Antonio Machado era socio del Círculo, más que nada por razones ideológicas. Era la de izquierda y se encontraba más a gusto con esos intelectuales de izquierdas que manejaban el Círculo. Diego es muy diferente. Gerardo estaba enamorado por completo de esto. Gerardo, cuando llega aquí, se encuentra con un casino maravilloso, solamente para los burgueses, que era el Casino Numancia, con un piano de locura, que a Gerardo le encantaban los pianos. De hecho, tiene una serie de conferencias sobre la historia de la música con ese piano. Gerardo montó talleres de teatro, hizo Ateneo Poético. De hecho, cuentan que a Gerardo le gustaba mucho vestirse de mujer. Junto con José Tudela, uno de los grandes intelectuales de la época, a los dos les encantaba hacer teatro y vestirse de mujer. Y cuando el Círculo de Amistad Numancia se convierte en el envase de los poetas que cantaron a Soria. Aquí teníamos una guardilla que la teníamos sin uso y había que darle un uso antes de que supusiera un problema para el resto de la casa. Yo en aquel entonces estaba en la Junta Directiva y entre todos pues, pensamos en montar algo ahí y hablamos pues, con el Ayuntamiento de Soria. Y el alcalde llevaba tiempo buscando un sitio donde montar algo en memoria de Antonio. ¿Y por qué solamente de Antonio? Y también de los demás. De Gustavo Adolfo Bécquer, de Gerardo Diego, de todos. Faltaba eso, el medio de financiación para poderlo hacer, que fue el ayuntamiento quien lo puso, quien hizo toda la obra civil y museística de montar ese espacio y quien puso el precio de entrada actual al museo, 2 euros para la gente y €1,50 para cuando son grupos, jubilados y cosas así. El museo está dividido en 3 espacios que van en orden cronológico. El primero es el dedicado a Bécquer, donde no hay realmente objetos de él. Lo que aparece es un panel con su biografía, sus libros, sus historias, y luego hay un audiovisual. El siguiente espacio del museo, en orden cronológico, es el de Antonio, claro. De hecho, está la primera edición de Campos de Castilla, tal y como salió de la cabeza de Antonio en 1912. Precisamente esa fue una de las razones de que el año 12 se hiciera el museo arriba, porque era el centenario de la publicación de Campos de Castilla y de la muerte de su mujer, de Leonor Izquierdo. Todo dedicado a la memoria de quizá el poeta que mejor ha cantado Soria y que probablemente nadie nunca lo hará como él. Y por supuesto está el espacio dedicado a Gerardo. A ver, Gerardo hacía fotos cultas de los sitios que pretendía identificar. Por eso se montó un montaje arriba donde han colocado las poesías más emblemáticas del libro que dedicó a Soria, que fusionó todos los libros que dedicó Soria en uno, Soria Sucedida, y están los poemas más conocidos de Soria Sucedida junto con la foto de los sitios que identifican esos poemas. Al final del museo hay un enorme panel con hasta 40 referencias a otros muchos poetas que han cantado y continúan cantando a Soria y a su provincia. La mayoría son sorianos, pero hay un poco de todo y hay auténticas sorpresas. La esencia de los mejores poetas que ya digo que han cantado a Soria y a su provincia. Y hasta aquí el Arcón de esta semana. Nada de lo que hemos compartido es exagerado. Numancia es mucho más que un yacimiento. Ahora solo queda que lo comprobéis vosotros mismos. Hasta la próxima semana.